Hola amigos, bienvenidos. Ahora presentamos 10 minutos de visión. Un programa presentado por abelcamposministry.org. Saludos queridos, saludos cordiales a todos mis oyentes, queridos amigos. Hoy voy a hablar de Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero que en ocasiones se expandió a otras naciones. Apeló a sus compatriotas a que se arrepintieran y evitaran el juicio de Dios por medio de un invasor, capítulo 7. Una vez que la invasión se hizo realidad por parte de Nabucodonosor, o sea, de Babilonia, después de que Judá rehusó arrepentirse, él les rogó que no resistieran al conquistador babilonio para prevenir la destrucción total de Judá, capítulo 27. También llamó a los delegados de otras naciones a que dieran oído a su consejo y se sometieran a Babilonia, en el mismo capítulo 27 de Jeremías, y predijo juicios de Dios sobre varias naciones, capítulo 25 y capítulo 46. La fecha de su ministerio, el cual cubrió 5 décadas, va desde el año 13 del rey de Judá Josías hasta más allá de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia en el año 586 a.C. Después de este año, Jeremías fue forzado a ir con un remanente que huía de Judá a Egipto, capítulo 43 y 44. Posiblemente estuvo ministrando en el 570 a.C. Una nota rabínica dice que cuando Babilonia invadió Egipto en el 568-67 a.C., Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia. Él pudo haber vivido hasta el punto de escribir la escena de la conclusión del libro alrededor del 561 a.C. en Babilonia, cuando el rey de Judá Joaquín, cautivo en Babilonia desde el año 597, se le permitieron libertades en sus últimos días. Jeremías, si aún estaba vivo para ese entonces, tenía entre 85 y 90 años de edad. En realidad fue un hombre tremendo de Dios, un profeta de Dios, que tuvo que enfrentarse a muchas oposiciones. En la mayoría de los casos no le creyó nadie, pero la palabra de Jeremías se cumplió. El pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo y cautivo en el reino de Babilonia, cuyo rey fue Nabucodonosor, y además, a través de Jeremías, pese a todas las amonestaciones y advertencias que le dio al pueblo de Dios, también Jeremías, luego de llamar al arrepentimiento para ser bendecido, publicó la profecía ante los hijos de Dios y todos su gobierno y todos los sacerdotes, que vendría un nuevo pacto después de todo ese tiempo de desobediencia que vivieron y de atraso y desgracia que vivieron por ser desobedientes. Jeremías capítulo 7, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Yo te pregunto, amigo, ¿cuántas veces escuchaste la palabra del Señor y no quieres abrir tus oídos? Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada la verdad. ¡Qué tremendo! Pensar que hay gente que ha predicado, ha ministrado, ha tocado música, alabanzas, han estado en recitales, en campañas evangelísticas, pastores que han estado ministrando, y hoy la palabra de verdad fue cortada de su boca. Ya no pueden hablar verdad, y aunque la hablen, no la tienen dentro de su corazón y de sus hechos. Esto vuelve a pasar después de muchísimos siglos. Estamos hablando alrededor de 2600 años, desde Jeremías a la fecha, alrededor de 2600 años. Y vuelve a pasar el corazón desviado de muchas personas. Entonces,
Dios llama al arrepentimiento para bendecir. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero cuando se cumplan estos 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, o sea, el reino de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. De hecho, el reinado de Babilonia duró 70 años y luego desapareció. Hoy se han encontrado ruinas que son lugares turísticos y parte de la historia de la ciudad muy famosa en aquel tiempo, pero se cumplió la palabra de Dios, la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Gente que fue utilizada para corregir, para humillar, podemos decir, también al pueblo de Israel, pero que en su momento fueron castigadas. Yo les recuerdo que todo reinado tiene su fin. El poderío militar y el poderío económico siempre han sido motivo para que determinadas naciones del mundo gobiernen el mundo. Ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero esas naciones que gobernaron el mundo, su reinado tuvo un fin, porque no hay reino sempiterno, sino el reino de Dios. Hoy tenemos el gobierno de algunas superpotencias, el gobierno económico y el gobierno militar sobre todo el mundo, pero esas naciones también serán sojuzgadas un día por su falta de servicio a Dios. Y esta es una palabra que todos los que conocemos las Escrituras sabemos lo que va a pasar con las grandes potencias que hoy nos gobiernan. Pero a pesar de todo esto, de todo este tiempo y décadas de falta de adoración de una nación, Jeremías les da la palabra, la solución, la salida y la respuesta. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, Jeremías 33, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad que contra mí pecaron y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Entonces, Dios da la respuesta para que el pueblo de Dios entre en un nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto? Este es el pacto, dice la palabra de Dios, que haré con la casa de Israel. Ya no es la casa de Israel, es tu vida y la mía. ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y cuál es el camino? El arrepentimiento. Pero además, ¿por qué seguir viviendo humillado, teniendo un Dios de misericordias que promete un nuevo pacto en Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo darnos su ley en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, para que Él sea el Dios de nuestro progreso, el Dios de nuestra sanidad, de nuestra libertad, el Dios de nuestra restitución y restauración, y nosotros seamos su pueblo? ¿Por qué seguir viviendo en la ruina, en la miseria, en la degradación, cuando tenemos un Dios bueno que ha abierto sus brazos al mundo a través de Jesucristo para darnos el poder del Espíritu Santo y caminar dentro del reino sobrenatural de Dios que trae todo tipo de beneficios? Amigo, no seamos como el pueblo de Israel, rebelde, duro de cabeza, duro de corazón, que tuvo que vivir esclavizado 70 años hasta que Dios tuvo misericordia y los hizo volver a su patria. Yo creo que hoy es tiempo de restauración para miles de creyentes que, habiendo servido a Dios, hoy no lo están haciendo. Te invito, te llamo y te exhorto. Exhortar es llamar a la reflexión, a que busques a Dios mientras pueda ser hallado, y Él será propicio y misericordioso con tu vida. Hasta el próximo programa.
Esto fue 10 minutos de visión. Una presentación de abelcamposministry.org, disponible en nuestro sitio web.